entendemos por trastornos hídricos? ¿Qué entendemos por trastornos hídricos? ¿Está en relación a qué? ¿Ah? Bueno, esa es una alteración, sí. Pero estos trastornos hídricos están en relación a lo que es el incremento o disminución del agua en nuestro organismo, ¿no es cierto? En los PPTs que tienen del curso solo figura el incremento, que corresponde en cierta forma al edema, ¿no? El edema es uno de ellos, ¿no? Y recuerden que el edema también lo hemos visto como un signo característico de la inflamación, que está incluido dentro de lo que es el tumor, ¿no? Mal llamado tumor porque vamos a ver que tumor se refiere a otra cosa cuando hablamos de neoplasia. El edema viene a ser el acúmulo en exceso de líquidos, ¿no? Puede ser dentro de la célula, puede ser en el intersticio celular, ¿no? O en las cavidades orgánicas. ¿Qué cavidades orgánicas tenemos? ¿Cuál? La cavidad. El espacio pericárdico es una cavidad también. Está bien, cavidad pericárdica. ¿Qué más? La cavidad torácica, donde está incluida la pleura, ¿no? ¿El encéfalo también o no? La cavidad encefálica, donde está especialmente el cerebro, ¿no? Y nos falta uno. Nos falta una cavidad, la más amplia. Cavidad abdominal. La cavidad abdominal, así es, ¿no? Todas esas cavidades mayormente son espacios virtuales, deben estar libres, ¿no? En el caso del cerebro, o la cavidad craneana, para que el cerebro pueda amplexarse o pueda crecer adecuadamente, ¿no? Y la cavidad torácica para que los pulmones puedan realizar sus clásicos movimientos de inspiración y expiración. En la cavidad pericárdica también para los clásicos movimientos del corazón. Y en la cavidad abdominal para el movimiento de las vísceras intestinales, ¿no es cierto? Entonces, en esas cavidades se puede llenar de líquido, pero el edema va a recibir otros nombres, como vamos a mencionar, ¿no? Por ejemplo, si se acumula líquido en la cavidad torácica, ¿cómo se va a llamar? Hidrotórax, muy bien. Si es en la cavidad pericárdica, algo similar, hidropericardia, ¿no? El proceso por el cual se produce ese edema es la pericarditis. Y en el caso del hidrotórax es la pleuresía o pleuritis, ¿no es cierto? Y en el abdomen, ¿cómo se llama el acúmulo de líquidos en el abdomen? Ascitis, ¿no es cierto? Algunos también le llaman hidroperitoneo. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a mencionar. Pero el edema es la única alteración que debemos de tener en cuenta en este proceso de trastorno hídrico. ¿O habrá otra alteración? Existe otra alteración que también es por trastornos hídricos y que corresponde
a la deshidratación. ¿Qué viene a ser la deshidratación? Pérdida de líquidos orgánicos especialmente, ¿no? ¿Eh? Entonces, así como hay acúmulo de líquidos, también hay pérdida de líquidos. Y eso se puede presentar en forma leve o puede estar presente en forma severa, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace un ejercicio, ¿no? Comúnmente pierde líquido por el sudor, ¿no? Y hay que recuperar ese líquido. Y lo recupera porque uno siente sed, ¿cierto? ¿Eh? Pero eso son pérdidas mínimas que pueden ser fácilmente recuperables con la ingesta por vía oral de líquidos. ¿Eh? Pero esa pérdida puede ser más notoria, ¿o no? ¿Eh? Y además puede ser moderada esa pérdida o puede ser severa. ¿Eh? ¿Qué puede pasar cuando la pérdida de líquidos es severa? Porque esto es lo que vamos a mencionar, que hay una deshidratación leve, hay una deshidratación moderada y la severa, ¿eh? Que va a llevar específicamente a otro cuadro de mayor severidad, que es ustedes han escuchado este nombre o este término, shock, ¿no? Y si el shock está dado por una disminución de volúmenes de líquidos, se va a llamar hipovolémico, shock hipovolémico. Pero este shock hipovolémico puede estar dado por este proceso de deshidratación o también ¿por qué? Así es como pérdida de sangre, deshidratación y hemorragia. ¿Sí? En ambos casos, si es una hemorragia severa o es una deshidratación severa, va a evolucionar hacia un shock. ¿Qué vendría a ser un shock? Shock lo vamos a ver en el otro capítulo de este tema, que es trastornos hemodinámicos. El shock es uno de los temas que hay que tratar también, ¿no? Desde ya están conociendo que el shock puede ser hipovolémico porque hay disminución de la carga de líquidos o hay hemorragias en nuestro organismo. Si en cualquiera de estos casos el proceso de pérdida tanto de líquido como de sangre es severo, vamos a entrar en shock. ¿Qué viene a ser shock? ¿De qué? ¿Ah? Puede ser espontáneo. Es un colapso, como dice su compañera, pero ¿de qué? Descompensación total. También está en relación con eso, pero todo está en relación a... Podría estar... Todo está en relación con las funciones vitales. Cuando uno entra en shock, nuestras funciones vitales están muy venidas a menos. Pulso, respiración, presión arterial, todo va a ir colapsando, ¿no? Por eso es que el cuadro se agrava más. Entonces, en esos casos hay que tener en cuenta todo, ¿no?
Cuando una persona entra en shock, su estado es más grave. Y si no se soluciona el shock, ¿qué va a pasar? ¿Ah? Va, en cualquiera de estos casos, si no se soluciona el shock, viene el coma, el estadio comatoso del paciente. Está dentro de él. El coma es mucho más grave que el shock. ¿Okay? Y el paciente puede estar, como en algunos casos, mucho tiempo en coma, en el cual pierde prácticamente todas sus funciones, pero está prácticamente auxiliado por una máquina para lo que es el proceso respiratorio. Si tienen que transfundirle líquidos, también por venoclisis, ¿no? Pero el paciente está comatoso. El estado de coma es un estadio bastante severo. El paciente no reconoce a nadie o no puede despertar, ¿no? Como muchos dicen, el estado comatoso es un sueño profundo. ¿Okay? ¿Qué viene después del coma? Claro, después del coma siempre viene el punto final, ¿no es cierto? No, lo que va a suceder es la muerte del paciente. ¿Okay? Entonces hay que tener en cuenta ello. Y lo hacemos porque en el sentido, no hay que olvidarse siempre entre los trastornos hídricos este cuadro, deshidratación. A ustedes les van a mencionar cuando entren a clínica y sobre todo cuando lleven pediatría, que la deshidratación en los bebés y en los niños es de sentido bastante riesgo, ¿no? O son peligrosos. Y la razón lo vamos a encontrar cuando hablemos de la distribución de líquidos en nuestro organismo. ¿Sí? Pero también esta deshidratación va a ser de suma importancia en los ancianos, prácticamente en los extremos de la vida, ¿no? Cuando se es niño o bebé y cuando se es anciano. Y eso está en relación, repito, a la cantidad de agua que hay en el organismo, ¿no? Nosotros el edema también lo vamos a reflejar de esa forma en relación a lo que sucede con las cantidades de agua orgánica. ¿Okay? Entonces, trastornos hídricos se refieren a todas las alteraciones que se producen en nuestro organismo en relación al contenido de líquidos, ya sea en exceso, que es el edema, o en déficit, ¿no? Y que se van a asociar a otras patologías. ¿Okay? Muchas veces no están solas, se asocian a otros procesos patológicos. ¿Okay? Para comprender estas alteraciones es necesario recordar cómo están distribuidos los líquidos en nuestro organismo. ¿Se acuerdan? Sí, ¿no es cierto? ¿Están distribuidos en qué espacios? El intracelular, el extracelular. Vamos a pasar a la parte literal. Vamos a ver este esquema, ¿no? Este gráfico. Acá tenemos la distribución y regulación del líquido orgánico. El espacio intracelular, ¿no? Se considera una persona adulta normal, ¿no? Una persona que pesa ¿cuánto? 60 o 70 kilos. 70 kilos, ¿no? ¿Okay? Pero que no sea obesa, ¿no? Se considera adulta normal, no aquella persona que tiene ese peso pero que no es obesa. ¿Okay? Ahora, los líquidos se van a dividir en lo que es el espacio intracelular y el espacio extracelular. Si suponemos que es 70 kilos,
la cantidad de líquidos en nuestro organismo es alrededor de qué porcentaje? 60%, ¿no es cierto? Entonces, 60 por 70, ¿cuánto sale? O 6 por 7, 42, ¿no es cierto? Entonces, el 60% del peso corporal en una persona normal no obesa es 42 litros. ¿Okay? Ese es el 60%, por eso es que somos más líquidos que parte sólida. Y cuando perdemos líquidos, ahí viene el peligro. O como decía alguien, para no olvidarse, somos más aguados, ¿no? Porque tenemos más líquidos en nuestro organismo. ¿Okay? Entonces, pero eso va a variar de acuerdo a si es bebé o si es anciano. ¿Okay? Entonces, veamos en una persona adulta normal, los 2/3 del peso corporal total, ¿no? Que habíamos dicho es de cuántos litros. Los 2/3 del peso corporal total corresponden a líquidos en el espacio intracelular, que va a ser 28 litros. ¿Okay? 28 litros específicamente. Luego también tenemos que calcular el espacio extracelular. El extracelular va a comprender el tercio restante que falta, que va a ser 14 litros. En este espacio extracelular, el intravascular se considera 4 litros de líquido y en el intersticio 10 litros. En el intravascular, ¿por qué 4? ¿Cuánto es la sangre que circula? ¿Cuántos litros? 5 litros, ¿no es cierto? Pero se considera 4 litros porque se descuenta la cantidad de elementos fórmicos. Entonces, que quede solamente lo que es el plasma, ¿no? O suero. Entonces quedan 4 litros. Y en el intersticio son 10 litros. Pero en estos espacios siempre hay elementos que logran que los líquidos estén en equilibrio, ¿no? Por ejemplo, en el espacio intersticial y entre el espacio intravascular, ambos están en el tejido conectivo, ¿no es cierto? Los vasos sanguíneos están en el tejido conectivo y el intersticio es precisamente el tejido conectivo que está entre las estructuras de casi todos los órganos, ¿no? Entonces, en el intersticio va a estar regido por la presión osmótica, y la presión osmótica lo representan los solutos que hay en el intersticio, todas las sustancias que son consideradas sólidas, ¿no? Y en el intravascular hay 4 litros porque hay que considerar, ¿no?, quienes rigen este proceso. Uno, la presión hidrostática. La presión hidrostática que está representada por la presión arterial o la presión venosa. Y además, la presión osmótica de las proteínas que están en la sangre también ejercen presión, ¿no? Y el equilibrio entre estos dos medios o espacios, tanto el espacio intersticial como el intravascular, está regido por esta ley, la clásica ley de Frank-Starling. ¿Okay? Han estudiado en física, ¿no? O les han dicho en fisiología que hay esta ley que equilibra los líquidos que hay entre el intersticio y el intravascular. En cambio, en el intracelular, donde hay mayor cantidad de líquidos, ¿por qué habrá mayor cantidad de líquidos en el intracelular? No se rijan por el esquema o por el dibujo. El dibujo está representando una sola célula,
¿Qué cantidad de células tenemos en todo nuestro organismo? Son millones de células, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón es que hay mayor cantidad de líquidos en el intracelular. ¿Eh? Por eso le digo, no se dejen engañar por el esquema. ¿Eh? Y en el intracelular hay que tener en cuenta estos electrolitos, el sodio y el potasio. El potasio siempre es intracelular, mientras que el sodio es extracelular. Ambos deben estar en equilibrio. ¿Okay? Si algo rompe este equilibrio, va a aumentar la cantidad de sodio, ¿no es cierto? Y si aumenta la cantidad de sodio, este sodio ingresa al interior de la célula. ¿Okay? Pero el sodio no va solo. Siempre una molécula de sodio va a jalar una molécula de agua. Siempre. Entonces, junto con el sodio ingresa agua. Y se va a producir lo que hemos visto en el primer capítulo de nuestro curso, la degeneración hidróxica o vacuolar, acúmulo de agua dentro de la célula, que se conoce también con el nombre de edema intracelular, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso es que en el intracelular esa cantidad de líquidos está regulado por la bomba de sodio y potasio. ¿Okay? Siempre. Entonces son tanto la ley de Starling como la bomba de sodio y potasio regulan la cantidad de líquidos en nuestro organismo. Pero hay un tercer elemento. Tercer elemento que son los vasos linfáticos. ¿Okay? Los vasos linfáticos van a actuar, ¿no? Siempre en las partes más distales de nuestro organismo nosotros tenemos la unión de las arteriolas con las vénulas, ¿no es cierto? Y ahí se realiza el intercambio sanguíneo. Pero entre arteriolas y vénulas hay presiones diferentes. Como son presiones diferentes a favor de las arteriolas, que es de 25 milímetros de mercurio, contra la de las vénulas, que es de 15 milímetros de mercurio, ¿no? Siempre se va a producir un remanente fuera de los vasos, fuera de estos vasos, que corresponde especialmente al suero, al líquido de la sangre. Entonces, en este intersticio va a tener significativa importancia el vaso linfático. Por eso es que en el vaso linfático circula suero, por lo general, ¿no? Porque esos vasos linfáticos se encargan de reabsorber este exceso, este remanente, entre la diferencia de presiones de la vénula con la arteriola. ¿Okay? Porque si no fuera así, tendríamos un acúmulo notorio de líquidos en el espacio intersticial también. ¿De acuerdo? Entonces, esos tres elementos son básicos para mantener nuestro equilibrio hídrico. Uno, que se cumpla la ley de la bomba de sodio y potasio. Segundo, que también se cumpla la ley de Starling. Y tercero, que nuestros vasos linfáticos sean permeables. ¿Okay? Entonces, para eso es necesario que los vasos linfáticos sean permeables para evitar que se acumule líquido en el intersticio. ¿Bien? Entonces, gracias a ello, nosotros vamos a tener ese equilibrio hídrico. Pero siempre puede fallar algo, ¿no? Por A o B razones. ¿Bien? También debemos tener en cuenta, aparte de esas condiciones que hemos mencionado, que hemos dicho que en un adulto normal el 60% del peso corporal total es agua, ¿no? Pero eso varía en los extremos de la vida.
en un bebé puede llegar hasta el 75% de su peso corporal total. Mientras que en un anciano puede ser lo opuesto. Puede llegar a un 45% de líquidos en relación al peso corporal total. ¿Okay? Por eso es que cuando uno llega anciano, siempre se nos dice que los huesos pesan, ¿no? Porque es más parte sólida que líquido. ¿Okay? Entonces, y es esta la razón. Nuestros líquidos van disminuyendo. ¿Okay? Entonces, estas cantidades también nos permiten deducir de que en los extremos de la vida, ¿no?, las alteraciones hídricas van a tener una gran relevancia o son de mayor importancia en cierta forma, ¿no? Y ustedes cuando hagan pediatría, en sus historias clínicas que elaboren, van a tener, sobre todo en neonatos que estén hospitalizados por algún proceso, ¿no?, por lo general es de deshidratación o procesos infecciosos, ¿no?, que ayudan a esa deshidratación, van a tener que resolver problemas. Si el pediatra les exige que hagan tal problema en base a un bebé que tiene tal cantidad de peso, ¿no?, o venía con tal cantidad de peso, pero está perdiendo líquido. ¿Cómo calculan la pérdida de líquidos en un bebé? Difícil, ¿no es cierto? Entonces, alguien, creo, ¿qué hacen comúnmente los bebés? Porque no avisan para hacer sus necesidades, ¿no? Hacen sus necesidades en el pañal. Entonces, hay que pesar esos pañales. Porque inicialmente el peso del pañal tiene un determinado valor, pero cuando están con líquido también tiene un peso diferente, va a pesar más. Y si tiene heces, con mayor razón, ¿no? Entonces hay que calcular cuánto es la pérdida de líquidos en estos bebés. Y eso hay que notarlo en la historia, diariamente, para poder tener un buen manejo en lo que es trastornos hídricos. En los ancianos igual, ¿no? Porque si el anciano pierde líquido y sabemos que tiene poco líquido, más rápido se va a ir al shock, ¿no? Entonces hay que calcular sus pérdidas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿De acuerdo? Y ustedes van a llevar en las historias clínicas de los pacientes que tienen estos trastornos hídricos el clásico balance hídrico, o le llaman también el clásico balance hidrosalino. ¿Sí? Ustedes van a tener que registrar todos los días también la cantidad de agua que se le administra al bebé o al anciano. ¿Okay? Y eso se calcula fácilmente porque siempre es con venoclis. ¿De acuerdo? Pero no solamente los ingresos de agua, sino también de electrolitos, porque hay que administrar el electrolito. Y eso menos mal que vienen las ampollas y el médico tratante le va a indicar, agrégale tal cantidad de cloro, sodio o potasio, ¿no? Y vienen mili equivalentes. Una ampolla, ¿no? Por ejemplo, el cloro, sodio, ¿cuántos mili equivalentes tiene? Es cierto, no sé, al dedillo qué cantidad es en mili equivalente de sodio y de cloro, y también del potasio. El que más fácil recordamos es el potasio, porque es el que menos mili equivalentes tiene, y es una sola cifra, 5 mili equivalentes, ¿no?, que es la cantidad de potasio que debemos tener en nuestro organismo. 5 mili equivalentes.
no más. El sodio y el cloro, uno de ellos pasa hasta 120, y sobre todo el sodio, y el cloro es 100, ¿no? Miliequivalente. Entonces hay que percatarse siempre. ¿Sí? Entonces, eso es los procesos de deshidratación, ¿no? Y le señalo esto porque hace varios años hubo un caso muy sonado en la maternidad de Lima, en el cual murieron 5 bebés recién nacidos, murieron al hilo, uno tras otro, ¿no? Y en la maternidad antes se hacían las autopsias a todos a los bebés que fallecían. En ese entonces quien hizo la autopsia, que fue el patólogo o patóloga, ¿no?, le puso a todos la misma causa de muerte: falla cardiorrespiratoria, ¿no? Porque al final mueren por eso, pues. Pero no llegaron a investigar más en este caso quien hizo la autopsia. ¿Sí? Pero la familia tuvo que denunciar, ¿no? Porque los niños habían nacido bien, no tenían problemas, y se mueren, ¿no? Y la coincidencia es que 5 mueren al dedillo, ¿no? En las investigaciones se llegó a comprobar de que hubo un error en la administración de esos electrolitos. En lugar de ponerle 5.000 equivalentes de potasio, ¿no?, la enfermera o la auxiliar de enfermería se equivocó y agarró la ampolla de cloro. Entonces le inoculó esa cantidad de 1.000 equivalentes de cloro en lugar de potasio. Entonces, ¿se imaginan? ¿No? Por un error puede fallarse grandemente, ¿no? Entonces, eso se determinó en el juicio, porque tenían mal rotulados los recipientes donde estaban las ampollas de potasio y de cloro. Y en el juicio fueron 5 niños los que fallecieron, los condenaron al médico, a la enfermera, al auxiliar, a la patóloga o patólogo. Cada uno de ellos 5 años de cárcel, con anulación de su título por ese tiempo, ¿no?, para que no puedan ejercer. ¿Okay? Entonces, pero eran 5 bebés, y si eran más, ¿no?, hubiese sido más la cantidad de años también. ¿Okay? Pero de todas maneras una vida es una vida, ¿no? ¿Okay? Menos mal que los familiares no apelaron, se les sancionó a los profesionales que habían intervenido en esos casos. Entonces, por eso hay que tener en cuenta, ¿no?, darnos siempre, certificar bien qué es lo que vamos a aplicar, ¿no?, o decirle bien al auxiliar o al auxiliar que chequee bien lo que va a inocular al paciente, ¿no?, porque pueden suceder errores siempre. Bien, entonces estamos advertidos. Bien, entonces podemos deducir que para que se mantenga el equilibrio hídrico en nuestro organismo se requiere de un equilibrio de la bomba de sodio y potasio, que se cumpla la ley de Starling y que haya permeabilidad de los vasos linfáticos. Esto es básico. Pregunta de examen también. Las alteraciones hídricas en nuestro organismo pueden ser por acúmulo en exceso de líquidos, que se conoce con el nombre de edema, o por déficit notorio de líquidos orgánicos, que lo vamos a conocer como deshidratación. 2 cuadros entonces
en relación a las alteraciones de líquidos orgánicos. Edema y deshidratación. ¿Qué viene a hacer el edema? Como bien han dicho sus compañeros, es el acúmulo en exceso de líquidos en el intersticio y o en las cavidades orgánicas de nuestro organismo. ¿Okay? En las cavidades orgánicas el nombre va a variar siempre, ¿no? Por ejemplo, en cavidad torácica se llama hidrotórax y el ejemplo característico es un derrame pleural. En la cavidad pericárdica se le va a llamar hidropericardio y lo característico es la pericarditis. ¿Okay? En la cavidad abdominal se le denomina hidroperitoneo, pero el término más usado es ascitis. Y el ejemplo característico es lo que sucede en el paciente cirrótico. Por eso es que el paciente cirrótico tiene un abdomen balonante, bastante notorio, y es porque está acumulando demasiado líquido en su abdomen. Y además, en la cavidad encefálica también puede desarrollarse edema cerebral, que se da por lo general por traumatismos encefalocranianos o por procesos infecciosos, ¿no? Cualquier proceso infeccioso que afecte al cerebro siempre va a llevar a formación de edema, y el edema puede ser intracerebral o puede ser hacia la cavidad craneal. Pero algunos consideran este otro cuadro, la hidrocefalia. Algunos bebés, después de un poco tiempo de nacido, desarrollan este proceso, una hidrocefalia, que viene a ser ese incremento de líquido dentro de la cavidad craneana, pero está en relación con ¿qué? Pero va a estar en relación con obstrucción, ¿no? de las vías que lleven el líquido cefalorraquídeo, especialmente a nivel del cuarto ventrículo, ¿no? Entonces, la hidrocefalia también está considerado dentro de este proceso de edema, porque es un incremento de líquido, ¿no? Por eso es que la cavidad craneana aumenta, porque no se soluciona el proceso de acúmulo de líquido. ¿Sí? Y hoy en día sí se puede prácticamente controlar ese proceso en la hidrocefalia, que es mediante cirugía, ¿no? O neurocirugía, colocar una válvula al interior del cuarto ventrículo que corresponde a la denominada válvula de Pudens, con doble D, válvula de Pudens, ¿no? Que permite la circulación normal de este líquido cefalorraquídeo, pero que tiene que controlarse siempre cada cierto tiempo para evitar procesos obstructivos de esa misma válvula, ¿no? O el intercambio de la válvula, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto. En el caso del edema hay un signo clínico característico que se conoce con el nombre de fobea, ¿okay? Con B chica. No es fobia, es fobea. ¿Okay? ¿En qué consiste? ¿No? Uno tiene un paciente y sospecha que tiene edema, sobre todo el edema se ve en los miembros inferiores porque lo nota más hinchado. Entonces quiere confirmar si es edema. ¿Qué hace? Presiona esa zona. Al presionar con el dedo índice esa zona que considera que hay edema, ¿no? Se forma una depresión. Y esa depresión, que demora en volver a su nivel, a esa depresión se le conoce así como fobea, signo característico de edema. ¿Okay? Signo característico de edema. Pero también se puede hacer ese mismo procedimiento a nivel lumbar.
si es que el edema se presenta en esa zona, en la zona de la cintura, ¿no? Y cuando el edema es generalizado, se presenta en todo el organismo, se le conoce con el nombre de anasal. Edema generalizado o anasal, que es un estadio ya mucho más severo de este edema. Y la anasarca muchas veces va asociado a la cirrosis. Hay que tener en cuenta. Porque en la cirrosis hay un déficit en lo que es el retorno venoso. Siempre. ¿No? Entonces, ¿qué causa vamos a tener de edema? Aunque esto se ha variado un poco, ¿no? Vamos a tener alteraciones vasculares. Y entre esas alteraciones vasculares pueden ser arteriales o pueden ser venosas. En las alteraciones arteriales ya hemos mencionado que hay un signo clásico en las infecciones o en las inflamaciones, que es el edema, precisamente, o el signo de tumor, ¿no? Entonces, en todos los procesos inflamatorios existe edema. Y esto está asociado también al incremento de temperatura. Si hay fiebre, se indica de que es una infección y por consiguiente también presenta signos de edema. Luego, las alteraciones neurohormonales. En algunos pacientes se desarrollan estas alteraciones neurohormonales, ¿no? En las cuales se asocian lo que es una mayor o menor secreción hormonal junto con interacción del sistema nervioso central. Entonces va a originar lo que es el edema angioneurótico. Edema angioneurótico. Bien, disculpen. El edema por causas venosas es lo más frecuente. ¿Okay? Por ejemplo, hay alteraciones en el retorno venoso cuando la paciente, especialmente en damas, presenta varices, ¿no? Siempre va a haber alteraciones en el retorno venoso. Por eso es que los miembros inferiores de una dama que tiene varices, sus piernas aumentan de volumen, ¿no? Porque hay edema. Y si esas arterias se trombosan, con mayor razón se notan las venas, las arterias no, las venas se notan trombosadas en la pierna y se ven como nódulos en la pierna. Y si ustedes lo tocan, prácticamente algunas veces son de consistencia dura, ¿no? Porque está trombosado el vaso venoso. También se puede presentar en la insuficiencia cardíaca congestiva, alteraciones en el retorno venoso. Eso es característico, ¿no? Aumenta la presión venosa y va a ocasionar también alteraciones. También se presenta en lo que son las denominadas enfermedades hepáticas severas, entre ellas la cirrosis, ¿no? Entonces la cirrosis no solamente va a causar edema, ¿no? Por el acúmulo de líquidos a nivel del abdomen, sino también por este proceso. Porque hay cirrosis, y la cirrosis significa incremento del tejido conectivo dentro del hígado, ¿no? Que va a afectar todas las estructuras vasculares que hay en el hígado, especialmente las estructuras venosas. Y en eso repercute alteración en el retorno venoso, el circuito ciclótico, ¿no? Luego, pueden haber obstrucciones extrínsecas fuera de determinados órganos, muchas veces, ¿no? Y eso se presenta en caso de tumores. Cuando el tumor
llega a tener, sea cual sea el órgano, una dimensión bastante considerable, va a causar muchas veces obstrucción local del retorno venoso. Entonces en esa zona se produce edema con mucha seguridad. Y la otra causa en la gestación. Recuerden ustedes de que son 9 meses de gestación. En el último tercio del embarazo, en el último trimestre, como mejor se denomina, ¿no?, el abdomen está más amplio y eso provoca que a nivel de la zona pélvica se obstruyan los vasos venosos. Entonces, ¿qué va a sentir de alteración la gestante? Que sus piernas se están hinchando, porque las venas se están obstruyendo, ¿no? Entonces, en el embarazo sucede este caso también de edema, pero debido al embarazo. ¿De acuerdo? Lógico que cuando termina el embarazo, ¿no?, una vez que da a luz, va a poder volver a su normalidad, pero demora algo de tiempo, ¿no? Siempre. Y algunos dicen que no recobra al 100% la normalidad, siempre queda algo, ¿no?, en cuanto a alteración venosa. Entonces puede suceder de que se presenten varices en esa señora, ¿no?, varices que van a ir progresando conforme avance sus años. Bien, causas vasculares son las que hemos mencionado, ya sea arteriales o venosas. Pero también podemos tener alteraciones de la presión oncótica. Cuando hablamos de presión oncótica, esta está relacionada específicamente con el aumento de proteína, la disminución de proteína. La presión oncótica se refiere a las proteínas. Cuando hay disminución, nosotros tenemos los clásicos cuadros de hipoproteinemia, ¿no? Y esos cuadros de hipoproteinemia se presentan en desnutrición, característicamente, ¿no? Entonces también pueden provocar edema, también. Ustedes muchas veces van a encontrar niños desnutridos, pero son barrigoncitos, ¿ok? Y es porque están presentando edema a nivel abdominal, ¿no? Presentan algún grado de ascitis, ¿ok? También en la enfermedad hepática grave, en la cirrosis por partida doble, no solamente en el retorno venoso, sino también por alteraciones en las proteínas. En un paciente cirrótico, como su hígado es insuficiente, no se metabolizan bien las proteínas. Entonces hay una baja notoria de esta proteína. Segunda causa para que provoque más edema, ¿no es cierto? Y luego tenemos el síndrome de mala absorción. Denominado así, ya recuerden ustedes que síndrome es cuando no se tiene una causa conocida, ¿no? En estos pacientes hay mala absorción de los nutrientes, ¿no? Y por lo general esa alteración se presenta a nivel del intestino delgado, ¿no? Porque ¿dónde se produce la absorción de nutrientes? En el intestino delgado, ¿no? ¿Y por qué va a estar alterado? Por cualquiera de estas enfermedades, por ulceraciones, úlceras intestinales, ¿no? Puede ser la úlcera péptica o úlceras provocadas por estas enfermedades, ¿no? Cuando hay tuberculosis intestinal, por lo general se presentan úlceras intestinales. Entonces, al haber úlceras, el epitelio no va a absorber bien los nutrientes, entonces hay déficit o hay lo que se conoce acá síndrome de mala absorción. La tuberculosis entre ellas, también en la fiebre tifoidea, que afecta a la víscera
en este caso el intestino delgado, y la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es muy parecida a la tuberculosis. Presenta granulomas también, pero sin necrosis gaseosa. Lo malo es que en esa enfermedad de Crohn hay granulomas sin necrosis, pero no se encuentra el agente causal, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces se le ubica como un síndrome de mala absorción. Si ustedes tienen granulomas con o sin necrosis y piden examen de BK, lógico, si es positivo, es tuberculosis. Pero si un examen repetido le sale negativo, enfermedad de Crohn. ¿De acuerdo? No, pues no se demuestra un agente causal para esta enfermedad. También hay edema cuando se afectan los glomérulos, ¿okay? Que es lo que se conoce como síndrome nefrótico. Todas las glomerulonefritis van a cursar con edema. Si es glomerulonefritis, ¿dónde está la lesión? Definitivo, en los riñones, pero ¿en qué parte? En los glomérulos. ¿Y en qué parte de los glomérulos? ¿Dónde se produce la formación de la orina? A nivel glomerular, ¿no es cierto? Entre los capilares y los podocitos. Pero hay una membrana en los capilares que es importante en este proceso, que es la membrana basal glomerular. La membrana basal de los capilares glomerulares. Recuerden que esa membrana basal en los capilares glomerulares lo reconocemos ¿por qué? Porque son capilares fenestrados. Y son fenestrados porque tienen espacios libres entre las células endoteliales. Pero la membrana basal debe estar íntegra, debe estar completa. ¿No es cierto? Entonces, esa membrana basal siempre debe estar íntegra porque es la que permite la ultrafiltración de la sangre, es la que permite el paso de la orina o la transformación de la orina. Entonces, todos estos cuadros que se conocen con el nombre de glomerulonefritis es porque se está alterando la membrana basal. ¿Sí? Y van a tener ustedes un buen número de glomerulonefritis, dependiendo de cómo se altere esa membrana basal. Comenzando con aquella denominación que van a encontrar ustedes en patología 2, probablemente le van a denominar como aquella glomerulonefritis a cambios mínimos. ¿Por qué razón a cambios mínimos? Porque el paciente va a tener problemas con lo que es la presencia de elementos que no deben estar normales en la orina, ¿no? Y cuando le hacen una investigación o una biopsia renal, la membrana basal no se altera. ¿Ves? Por eso le llama cambios mínimos, porque la membrana basal está casi normal. ¿Ves? Más bien cuando se hace el examen de ese mismo glomérulo a la microscopía electrónica, se encuentra que hay depósitos de inmunoglobulinas a nivel de la membrana basal, ¿no? Entonces ahí determinan por qué se produce este proceso. ¿De acuerdo? Bien, entonces hay glomerulonefritis, luego también hay la glomeruloesclerosis diabética, también no es factible dentro de las alteraciones glomerulares. En la diabetes es frecuente. Por eso es que el diabético, aparte de hacer vasculopatía, aparte de hacer neuropatía, hace glomerulopatía, ¿no?
donde se complica más su enfermedad y puede llevarlo a una insuficiencia renal, ¿no? Todos estos cuadros de glomerulonefritis o glomerulosclerosis con el tiempo cursan a una insuficiencia renal. Es el estadio casi final. Y además, el signo clásico de esto es proteinuria. Recuerden que cuando hemos hecho Morfo 3, en lo que es riñón, habíamos dicho que en la orina no debe haber presencia de glucosa ni tampoco de proteína. Entonces, si ustedes encuentran proteinuria, que es la presencia de proteínas en la orina, hay que pensar en estos cuadros. Bien, acá tienen un gráfico de lo que es la ascitis, un abdomen totalmente balonado, ¿no? Incluso con protrusión del ombligo. El ombligo debe ser deprimido, ¿no es cierto? Entonces no debe presentarse así exteriorizado. En tercer término vamos a tener la alteración de los vasos linfáticos, sobre todo de la permeabilidad de estos vasos linfáticos, ¿no? Habíamos dicho que los vasos linfáticos deben estar permeables para poder reabsorber la cantidad de líquido que queda en el intersticio por la diferencia de presiones entre arteriolas y vénulas, ¿no es cierto? Y eso va a ser siempre importante para el equilibrio hídrico. Pero, ¿cuándo puede haber alteraciones? Fundamentalmente cuando hay obstrucción de esos vasos linfáticos. Y la obstrucción de esos vasos linfáticos puede ser causado por un parásito. Ese parásito se conoce con el nombre de filaria, ¿no? Filaria. La enfermedad recibe el nombre de ese mismo parásito, filariasis. ¿Okay? Que al obstruir el vaso linfático, que por lo general es en miembros inferiores, provoca que el miembro inferior sea sumamente edematoso, bastante aumentado en volumen. Y a esa característica se le da el nombre de elefantiasis. Elefantiasis, porque se parecen a los miembros inferiores de un elefante, parecen como columnas. ¿Okay? Entonces, eso es característico en esa parasitosis. Ahí está. Esa es una alteración de los vasos linfáticos. ¿Okay? ¿Y en qué caso sucede esto? Que ingrese el parásito al vaso linfático. Por ejemplo, es frecuente en las regiones de África y en muchos países del tercer mundo también, ¿no? Sobre todo cuando las personas ingresan con el pie totalmente descalzo a una zona donde hay aguas servidas, ¿no? En las aguas servidas proliferan esos parásitos, la filaria. Y la filaria tiene una predilección. Se introduce a través de la piel y se aloja directamente en el vaso linfático, provocando la obstrucción de él. Por eso es que hay esta alteración bastante notoria del aumento de volumen de los miembros inferiores. ¿Ves? En nuestro medio, los trabajadores de Sedapal pueden tener este percance. Por eso es que todos los trabajadores de Sedapal, cuando ingresan a los desagües, siempre tienen que andar o ingresar ahí con botas de gel o botas de plástico altas, para evitar de que estos parásitos se introduzcan a su vez. ¿De acuerdo? También podemos tener, ¿no?, en caso de neoplasias extrínsecas. Todavía no han hecho ustedes neoplasia, pero la neoplasia es el incremento en el número de células de
algún tejido. Es una hiperplasia celular, ¿no? Pero puede ser benigno o puede ser maligno. Y cuando crecen, prácticamente forman un tumor. No es el tumor del edema, es el tumor de neoplasia. Eso puede ser benigno o maligno. ¿Eh? Y dependiendo del tamaño y dependiendo de la zona de ubicación de ese tumor, puede obstruir los vasos linfáticos que están en esa zona. Entonces se produce el edema característico, porque el líquido no va a fluir directamente en el vaso linfático, se obstruye el vaso linfático. También puede suceder eso por destrucción de los vasos linfáticos en el caso de irradiación de tumores malignos. Recuerden que una de las formas de tratar los tumores malignos es mediante radioterapia, ¿no? Y cuando se hace este proceso de radioterapia, las radiaciones no van directo al tumor. Como toda radiación tiene diferentes direcciones, entonces va a lesionar áreas que no están comprometidas por el tumor, pero va a destruir a los vasos linfáticos que están muy cerca a ese tumor. Entonces, si no hay vasos linfáticos, se produce otra vez el acúmulo de líquido alrededor del tumor, ¿no? Que es el edema. ¿Eh? Bien. También en lo que es la cobaltoterapia, es una forma de irradiación, ¿no? En cánceres. Y acá nos indica cuando hay iatrogenias en el tratamiento quirúrgico. Iatrogenia es como decir sin querer queriendo, ¿no? Por ejemplo, antes había el tratamiento del tumor de glándula mamaria con vaciamiento ganglionar, así se le llamaba, porque el tumor que crece en la mama, todos los ganglios que estaban en la zona axilar de ese lado de la mama se extirpaban, porque se consideraba o se sigue considerando que los primeros elementos que van a sufrir metástasis de la glándula mamaria son los ganglios vecinos a donde está esa glándula mamaria. Entonces se hacía tratamiento quirúrgico que muchos le llamaban el tratamiento de comando, ¿no? Abarcaba más, ¿no? Para evitar de que se presenten esas metástasis. Si bien es cierto que operaban el tumor, pero no solamente sacaban el tumor, sacaban toda la glándula mamaria. Y de paso sacaban todos los ganglios que estaban en la zona axilar vecina, ¿no? Hoy en día ha cambiado un poco esa terapia, o esa conducta quirúrgica. Hoy en día se está propugnando de que se saque nada más que el tumor. Y se está demostrando que el pronóstico es igual, ¿no? El pronóstico es en tiempo de vida media o duración de vida del paciente o de la paciente. Entonces, hay que mejorar el medio de vida de los pacientes, sí, ¿no? Pero sin mucha mutilación, ¿no? Bueno, causa de ascitis ya lo han visto ustedes, ya generalmente por alteraciones en el retorno venoso, pero también se presentan asociados a la cirrosis. Por eso el esquema del hígado, ¿no? Que ven acá, tiene nódulos en toda su extensión y esos nódulos son nódulos cirróticos. Luego esto ya han visto la elefantiasis, ¿no? El edema cerebral también tiene su forma de presentación, ¿no? Y en estos casos, el edema cerebral puede ser de tipo angiogénico cuando hay alteraciones de la impermeabilidad vascular
y sobre todo a nivel de la sustancia blanca. ¿Okay? Esa es una forma de que se desarrolle edema cerebral. El edema angiogénico afecta directamente a los vasos, pero también podemos tener el aspecto citotóxico, ¿no? Que consiste en una tumefacción celular en respuesta al daño celular en casos de isquemia. También, entonces, ¿no? Con la isquemia muchas veces suceden infartos cerebrales, y en esos infartos cerebrales también hay la presencia de edema bastante notoria. El edema cerebral severo produce herniación de las amígdalas cerebelosas, ¿no? Las amígdalas cerebelosas deben estar en una posición adecuada, pero cuando hay herniación es porque estas salen a través de algún orificio que hay en estas estructuras, ¿no? Entonces, herniación de las amígdalas cerebelosas, que va a conllevar a un mayor agravamiento del proceso de edema cerebral. Bueno, este es el clásico gráfico de un edema cerebral asociado a lo que es una meningoencefalitis purulenta. Y en práctica van a ver ustedes algo parecido a esto. Hoy día iniciamos lo que es trastornos hídricos o trastornos hemodinámicos en la práctica. Una de estas láminas corresponde a este cuadro, a edema cerebral, edema pulmonar. ¿Okay? Edema pulmonar. Acá está señalado cuáles son las causas que pueden conllevar a un edema pulmonar. En primer lugar, un incremento de la presión hidrostática en los capilares pulmonares, que se debe a la disminución de la presión ventricular derecha, relacionado siempre con lo que es el corazón. ¿Okay? Luego, déficit del drenaje linfático. ¿Okay? Tercer término, pérdida de las uniones endoteliales de los vasos, ¿no? Porque al perder las uniones endoteliales va a salir más plasma. Por consiguiente se produce edema en el pulmón. Cuarto, falta de surfactante en la superficie cerebral, pulmonar, ¿no? ¿Qué es el surfactante? ¿Se acuerdan? Sí. Es una sustancia que se encuentra a nivel de los alvéolos y los bronquiolos que evita la hiperinsuflación, ¿no es cierto? Por eso es importante este elemento que es el surfactante. Y recuerden que en recién nacidos, en prematuros menores de 7 meses, falla esa producción de surfactante y en su lugar se forma lo que se conoce con el nombre de membrana hialina. Lógico que en adultos ya no se forma esa membrana hialina, pero es algo semejante, ¿no? La formación de edema, que también obstruye, en el caso de edema pulmonar, va a obstruir lo que es la adecuada respiración, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Hasta ahí vemos lo que es edema, porque lo que viene a continuación es para hablar sobre deshidratación. ¿Okay? Si ustedes lo van a ver así, parece una oficina bancaria, ¿no? Donde se van a anotar lo que es los pagos o ingresos y también se anotan los egresos, ¿no? Y eso se da en el proceso de deshidratación. Estos dibujos prácticamente es de un librito de hace años. Yo no sé si hasta ahora existe, pero el librito se llama ABC de los electrolitos. ABC de los electrolitos, ¿no? Y es básico porque nos va a indicar todo esto. ¿Okay? La cantidad normal de líquidos y electrolitos en nuestro organismo y también las pérdidas que pueden existir. ¿Okay? ¿Bien? ¿Se cansaron? Todavía.
¿Qué hora terminamos? 5. ¿Ah? 3. Ya. Pero continuamos, ¿no es cierto? Hasta las 5. ¿Qué vas a tomar? ¿Qué vas a encontrar? Muy bien, 3 y 10 nos reunimos para hacer la segunda reunión. ¿De acuerdo? Bien, podemos salir. ¿Ya lo pausaste? ¿Cómo se pone stop aquí? Acá.